Hace muy poco, de manera muy genuina, alguien me preguntaba que por qué no confrontaba a algunas personas que coinciden conmigo en algunos espacios de divulgación en el área de la salud mental, debido a los conceptos que tienen, que realmente para esta persona que tiene un pensamiento crítico y que busca validar su conocimiento en evidencia, siente que es peligroso. Y le explicaba de que no es fácil estar combatiendo en cualquier espacio estas falacias, estos sesgos, porque realmente no solamente el problema radica en este especialista que además está certificado y que cumple con unos criterios ante la sociedad para tener esta autoridad y esgrimir sus argumentos, que adicional también es desgastante para mí como individuo, pero que a su vez también hay un cierto mercado que consume estas mentiras que acarician el alma. Entonces, ¿cómo es eso? Pues a estas personas que casualmente hablan de una manera motivacionista, de una manera simplista, reduccionista, de hábitos mágicos, de situaciones sin una fundamentación, tienen muchos seguidores porque casualmente todo lo que dicen es mucho más fácil digerir para los demás. Y allí radica la problemática de esta situación, porque casualmente estas situaciones, estos conflictos, estas construcciones deformadas de conceptos surgen basados en estas limitaciones de buscar tener conceptos más profundos que son incluso hasta contraintuitivos. Y de allí pues yo traté como de hacer entender a esta persona de que no solamente había un aspecto de ignorancia maligna, es decir, no es que esta persona ha decidido, muchas veces sí, pero en su mayoría estas personas, estos especialistas o esta gente que está en estas áreas de divulgación, creen que están haciendo un bien y que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y quiero que entiendan que en este caso, como lo que se define que es una creencia limitante, resulta que es una desvirtuación de su realidad, sobre todo específicamente una desvirtuación de los conceptos, de los constructos que ha realizado alrededor de su vida. Por lo tanto, esta persona está habituada y está acostumbrada a desarrollar una construcción de algunos conceptos basados en lo que él cree, y es desafortunadamente cuando tenemos que diferenciar esto de creencias y de conclusiones. Es muy importante dejar esto claro. Entonces muchas veces estas personas, como les decía, que no tienen una intención maligna, han sido formados de mala manera. Desafortunadamente en este momento los pesos académicos a nivel universitario, específicamente en los enfoques de la salud mental, carecen de metodologías que busquen desarrollar un pensamiento crítico que a su vez desarrolle una búsqueda de validación científica de todos los argumentos. Adicional, es muy difícil luchar contra muchas reservas, contra muchas conductas, con muchos hábitos y creencias que hemos desarrollado durante nuestra vida y que chocan contra nuestras creencias religiosas, contra nuestras creencias culturales o de la forma en que hemos concebido el mundo hasta ahora. Y por lo general estas personas a nivel académico, cuando se es desafiado, que desafortunadamente no se le puede imponer una verdad, porque primero la verdad es subjetiva, la verdad es aquella que se acerca más a las validaciones a través de experimentaciones empíricas científicas, pero no hay una verdad y mucho menos que se imponga, porque casualmente, que a diferencia de las creencias, se requiere tener una estructura sólida para llegar a conceptos profundos de criterios de verdad. Y esa es una gran diferencia. Para las creencias no se requiere ninguna prueba. En cambio, para desarrollar un acercamiento a estos criterios de verdad validados en fundamentos científicos, pues se requiere tener una estructuración bastante compleja, de mucho tiempo y muchos años de dedicación para poderlas concebir. Y lo más interesante es que las creencias te dan certezas cuando las construcciones fundamentadas, basadas en criterios y evidencias científicas, te dan unas certezas, pero con un gran grado de incertidumbre, porque por lo general siempre estamos hablando que hasta ahora estas concepciones, estas conjeturas, estas teorías tienen valor científico,
pero pueden replantearse, pueden reevaluarse, incluso pueden derogarse. Aquí también surge una situación bastante interesante que es con relación a un sesgo, que es el sesgo de confirmación. ¿Qué significa esto? Para estas personas que están inmersas en esas creencias limitantes, constantemente solo van a recurrir a documentarse y a formarse con personas o acudiendo a material que refuerce negativamente o refuerce para ellos positivamente lo que ellos consideran verdad. Y hay un impacto bastante interesante en la forma en que ellos conciben el mundo, pero también en la forma en que, en este caso, siendo profesionales de la salud mental, van a impactar en sus pacientes. Desafortunadamente esto hará mucho daño y por eso es importante abordarlo, pero no se debe de hacer desde un ataque directo, porque realmente esto no busca ningún objetivo, sino a través de la divulgación del conocimiento y de tratar de alguna u otra manera encontrar una forma de hacer un diálogo con estas personas que busque que se hagan con los cuestionamientos, y estos cuestionamientos los lleven poco a poco y gradualmente a unas conclusiones que busquen derogar los conceptos que tienen basadas en sus creencias y empiecen a construir unos criterios más acercados a lo validado científicamente o aquello que tenga fundamento científico. Y es bastante complejo porque también muchos de estas personas creen porque acuérdense que son creencias, muchas de estas personas perciben y creen que lo que están esgrimiendo como sus argumentos forman parte de su identidad. Y desafortunadamente en el momento en que ellos tengan que cambiar esta percepción, este discurso, estas hipótesis o estas conclusiones que desafortunadamente estaban basadas en creencias sesgadas y erradas, pues les hace entender de una manera consciente o inconsciente que van a perder lo que son. Y por eso muchos de estos charlatanes, personajes que vemos muchas veces hasta en medios de comunicación, que sostienen un gran público, una cantidad de personas que casualmente son consumidores de este sesgo de validación, de confirmación, pues desafortunadamente estas víctimas refuerzan negativamente esta necesidad de sostener estos discursos, estos diálogos sesgados, estas creencias limitantes, porque tanto el que esgrime el argumento, el que es un influenciador, que esgrime estos argumentos desvirtuados, se necesita del dinero, de la validación social que le están dando estos séquitos, pero estos séquitos a su vez también necesitan estar validándose negativamente de esto, y por eso es que esta relación simbiótica negativa es muy difícil de desmontar, de derogar, de reestructurar, porque casualmente sus limitaciones, su limitado pensamiento crítico, pues no les va a permitir entender de que no es un ataque a la persona, sino es un ataque a sus ideas, y que son las ideas las que son cuestionables, y que ese cuestionamiento no busca hacer daño, sino todo lo contrario, generar una estructura positiva para que se desarrolle evidencias que ayuden realmente a las necesidades de esta masa social que busca en esta persona la validación y lo valida, y a su vez evitar que se creen estas personas, porque desafortunadamente no es una en lo individual, hay una cantidad de estas personas y en diferentes áreas. En los últimos años, a través de este movimiento terrible, o que a mí me asusta mucho, del coaching y del motivacionismo tóxico, surgieron estos farsantes, estos charlatanes, no solamente en el área de la salud mental, sino también en la literatura, en el arte, en economía, por ejemplo, ahorita con muchas de estas inversiones piramidales y de efecto Ponzi, se han hecho sucesivamente gracias a estas personas que utilizan unos recursos limitados de conocimiento haciendo base de este fenómeno denominado Dunning-Kruger, y casualmente consiguen a estas personas que están anhelantes de unas riquezas inmediatas, de un camino facilista, pues casualmente hay la masa necesitada de estos discursos, y aparece oportunamente un lobo que se aprovecha de estos borregos, ¿no? Que no tienen casualmente este principio, esta búsqueda de criterios.
y es bastante complejo. Entonces, muchas veces al intervenir, corres el riesgo de terminar execrado socialmente, porque desafortunadamente la sociedad de consumo no tiene, ¿cómo se llamaría? Elementos de criterio para poder definir que lo que yo digo, a pesar de que no suena nada bien, tiene un valor y una evidencia, que aquello que románticamente hace uso esta persona para pervertir. Entonces, por lo general, esto está llevado de la mano de una validación. No sé si ojalá haya podido explicarme bien. También hay algo que es interesante con relación, y eso es un sesgo que incluso afecta a aquellos que tratamos de buscar hacer un ejercicio dialéctico que nos acerque a criterios de verdad, y es que siempre tenemos ese sesgo que está inmerso en los sentidos. Entonces muchas veces para nosotros se nos hace muy difícil no incurrir en estos sesgos, en estas creencias limitantes, porque constantemente para poder llevar a cabo el desarrollo de criterios basados en evidencia, muchos de estos van a ir contra nuestra intuición. Es decir, por ejemplo, en el caso del desarrollo infantil, aquellos especialistas que fuimos criados en una sociedad donde se aprobaba la violencia hacia nosotros, donde la educación era poco asertiva, y aún así logramos desarrollarnos como profesionales, teniendo familia, podemos tener una estructura económica adecuada, pues a veces tendemos equívocamente a creer que validamos esa violencia, creyendo que como a nosotros nos funcionó salir ilesos de esta situación, dando y apremiando la violencia como el factor principal causal del que nos haya ido bien, cuando realmente lo que nos ayudó a estar bien, en mi caso por ejemplo, fue el de ser consciente de qué tan lastimado había quedado posterior a mi desarrollo infantil, y poder enfrentar a través de la terapia y a través de las herramientas y a través del desarrollo de un pensamiento crítico, de las herramientas que yo tuve de crianza que no son adecuadas para ningún niño. Entonces, esto, si yo lo enmarco en una creencia limitante, voy a decir que el hecho de que la metodología violenta que tuvo la familia hacia mí y la exposición inadecuada a elementos no acordes para mi edad hicieron que me hiciera fuerte, que me hiciera una persona mucho más tolerante a la frustración, y con ello decir que aprendí disciplina, y que el hecho de que hubiera un miedo hacia mis figuras parentales me hizo estudiar, y que eso pues me ha transformado en un hombre exitoso, pues desafortunadamente suena muy bien y parece que mi propia vida desde un sesgo anecdótico sirve como validación de este caso, pero resulta que es una visión muy reducida y simplista de la situación. Entonces allí es donde es bastante complejo esto, porque casualmente, aunque parezca contrario, el ser flexible, el ser empático, el ser afectivo, el darle oportunidad a la persona que incluso muchas veces desista de ciertos proyectos, va a generar mucho mejor estado anímico y le va a permitir ser exitoso, no como la sociedad lo percibe, sino como la salud mental lo desea, que es multidimensionalmente estable, y que la felicidad que proporciona la felicidad se basa en una búsqueda innecesaria de euforia, cuando para nosotros en el aspecto del área de la salud mental buscamos un grado de homeostasis, de equilibrio, de eutimia, de bienestar o estar bien. Entonces eso es una cosa que dista mucho y parece ser contraintuitivo, y por eso es muy importante dejar claro de que a estas personas pues se les hace mucho más difícil por no haber tenido unas herramientas, por supuesto, en algún momento no hicieron un desarrollo adecuado del lenguaje, no tuvieron en unas ciertas edades algunas herramientas que otros hemos tenido de manera más afortunada de desarrollo del pensamiento crítico, el haber tenido como unas influencias de ciertas áreas de las ciencias humanas, por ejemplo en el caso del desarrollo de un estudio mucho más amplio de la filología, de la epistemología, de la semiología, de la filosofía, de la hermenéutica, de la ética, eso de la deontología, de la ontología, de la etiología, de las condiciones de la salud. Entonces pues eso te va permitiendo desarrollar una pluralidad de conceptos que te van a permitir someter a escrutinio todo aquello que llega a tu vida.
Por eso no es tan fácil. Todo lo que acabo de mencionar debería ser parte esencial de la fundamentación del pensamiento crítico de cualquier profesional, específicamente aquellos que nos dedicamos al área de la docencia y de la divulgación, específicamente en el área de la salud mental. Entonces, en este orden de ideas, sí es importante el desarrollo del pensamiento crítico, no importa la edad que tengas, no importa lo que hagas, no importa en qué te ganes la vida. Quiero que entiendas que el hecho del conocimiento no necesariamente tiene que tener una búsqueda laboral. El conocimiento cambia la óptica con que ves la vida. El conocimiento te va a cambiar la percepción de tu realidad. Y no importa que hagas la labor más minúscula aparentemente para ti, que no existe una labor minúscula, pero no importa que tu labor no tenga que ver con o relacionarse con el pensamiento crítico, con el estudio y con las evaluaciones, pero sí es interesante como un valor existencial el desarrollar el conocimiento. Entonces es importante que desarrolles el pensamiento crítico, y hay alguna cosita que te voy a dar acá como un dato, como un valor central, como un axioma que es importantísimo en el desarrollo de ese pensamiento crítico, y es la curiosidad. Es buscar constantemente las dudas que tenemos, y el por qué, y el para qué, y cómo surgió esto, y de dónde surgió esto, por qué la gente piensa de esta forma, o por qué pienso de esta forma. Y hay algo muy interesante, y eso tiene que ver mucho con mi construcción desde la filosofía, y es que no existe ninguna pregunta que no tenga valor, y que incluso lo más importante no es encontrar las respuestas. Casualmente los desafíos del universo, los desafíos que hemos tenido como humanidad en el universo, ha sido contestar las preguntas, pero para eso hay que hacernos las preguntas, y eso es bastante interesante. Primero debemos empezar por las preguntas. Entonces la curiosidad bien asistida, bien entendida, o con una búsqueda de fundamentos, que ahí vamos a entrar en otro poco bastante importante, es acudir a personas que tengan una validación, y las validaciones por lo general siempre van a estar en los entes de regulación mundial. Por ejemplo, en el área de la salud es ir a la Organización Mundial para la Salud, o a todos los entes reguladores a nivel regional o a nivel nacional. Entonces tenemos que siempre someter, en el caso del área de la salud, todas estas dudas que tenemos o aquellas cosas que no nos convencen, basados en los criterios que ya se tienen a nivel profesional. A mí me gusta mucho hablar sobre Clinic Mayo como una de las mejores revistas de divulgación en el área de la salud mental, y por eso es importante acudir ahí. También como que tener diversos tipos de postura. También trata de incluirte en los blogs de algunos presidentes de colegios de psiquiatría y de psicología, de algunos médicos profesionales especializados en algún área de la salud que te interese, porque eso te va a permitir tener como un contraste y una validación. Hay algo muy interesante, y que hay una falacia que ahorita más adelante voy a aclarar, que interfieren con el desarrollo de ese pensamiento crítico, y una de esas es la falacia de autoridad, o la falacia ad verecundia. ¿Qué significa eso? De que el hecho de que alguien tenga una certificación, un título universitario con posgrado, maestría y doctorado, incluso puede presidir un colegio, no significa que lo que él diga y todo lo que él diga tiene que ser una verdad absoluta. Incluso todo lo que diga, aquello que no te convence, puede someterlo a escrutinio, y ese escrutinio sobre todo llevarlo a confrontación de artículos científicos de investigación que estén evaluados por pares. ¿Qué significa eso? De que hay personas que estén en contra y a favor, y que ambos busquen encontrar qué no es verdad y qué sí es verdad, y ver cuáles son las conclusiones que se tienen. Entonces constantemente aquellas cosas que tú vas a empezar a aplicar de tu vida, que estén basadas en esa fundamentación científica, que esté validada por figuras que tienen una autoridad que los respalda, su organismo competente a nivel internacional, nacional y regional, pero que también buscar artículos con evidencia científica de departamentos de investigación de universidades con seriedad que avalen esto, y entender cuándo es un metaanálisis. Son muchas cosas las que tienes que hacer para desarrollar este pensamiento crítico.
Pero si eres docente y si eres divulgador y si trabajas en el área de la salud mental, si eres educador de alguna área específica de la salud en general, pues yo creo que es muy interesante que este video lo uses como una estructura para entender qué debes de hacer para desarrollar constantemente este pensamiento crítico y que tengas claro de que vas a incurrir en uno u otro sesgo, porque es imposible evitar caer en uno de estos, pero que tengas siempre esta disposición de entender que lo único absoluto es que no hay nada absoluto, que siempre y constantemente vas a tener que estar reevaluando el conocimiento, porque no necesariamente es que estés equivocado, pero muy probablemente la verdad, los criterios de diagnóstico que tienes para hoy o lo que consideras que es una verdad para hoy, mañana ya no sea considerado, visto a que una serie de científicos se reunieron y buscaron hacer una evaluación o los resultados de esa evaluación apenas está por publicar y nos toque reformar lo que creíamos. Entonces, por eso les digo, cuando hay una creencia o hay un aferro a esas creencias, se llaman creencias limitantes, porque se nos hace difícil pretender que exista algo más allá de esa verdad que yo concibo, que yo quiero y que anhelo profundamente que sea verdad. Hay algo más aquí en este punto, que es promover la reflexión, ¿verdad? Y esta reflexión no es de tener yo la razón, y por eso es una de las cosas por la cual no ataco a una persona y ni siquiera busco exponerlo públicamente con sus ideas, a pesar de que yo digo que debemos ser duros con las ideas. Se respetan a las personas, no necesariamente sus ideas, pero aún así el promover la reflexión es una búsqueda jovial, es una búsqueda que se hace desde el afecto. No puedo pretender que atacando a una persona, que humillando públicamente a una persona va a lograr cambiar de opinión. Esa no es, casualmente, específicamente no es mi búsqueda. Siento que a veces se tiene que alzar la voz y que muchas veces tenemos que ser incisivos en algún momento con relación a un criterio que se hace en presencia nuestra, cuando son nuestros espacios y debemos desmarcar. En mi caso yo evito tener relaciones con personas que promueven esta visión sesgada de la salud mental, estos rasgos motivacionistas o este coaching que para mí le está haciendo muchísimo daño al área de la salud mental. Que también me he topado con especialistas muy hermosos, muy profesionales, con un valor que se autodenominan coach, es decir, son psicólogos, son especialistas con maestría en psicología, pero que resulta que también estudiaron esto del coaching de una manera, no sé cómo, pero que se denominan coach. Y yo entiendo que la palabra coach como tal, o con el efecto o la metodología, no hace daño. Lo que hace daño es la mayoría de estas personas que se autodenominan coaching, que hacen pequeños cursos con relación en materia de algunas creencias, porque ni siquiera están validadas, y empiezan a hablar de esto como si fueran unas verdades absolutas. Quiero dejar claro de que muchos amigos que se autodenominan coach y ponen coach tienen realmente un fundamento y tienen una estructura, y como todos vamos a incurrir en errores, porque yo a veces veo cosas de mi pasado cercano, 2, 3 años, y yo digo, oye, ya eso que hablaba en ese momento no lo creo, y he reformado y he reestructurado ese discurso, pero no necesariamente, muchas veces fue porque alguien me lo señaló, muchas veces porque las personas con las que trabajo me dijeron, oye, creo que esto deberías evaluarlo, o simplemente tengo a alguien que es muy importante para mí, que es mi socio con el que comparto espacios de divulgación, se llama el Dr. Reiner Mena Marmolejo, en el cual este canal tiene mucha participación, y muchas veces en esa construcción de esa conversación logra decirme algo que me hace cuestionar mis criterios, y voy y busco y empiezo a darle sentido a lo que él dijo, hasta un punto en que puedo abandonar esas ideas. Afortunadamente busco y lucho de someter a escrutinio mis propias ideas por ese miedo total y constante de que voy a caer en un sesgo y voy a empezar a esgrimir argumentos que probablemente se vuelvan sesgados a pesar de que tengan valor de verdad, pero quiero que entiendan que hay cosas que tienen más peso y por lo tanto debemos movernos hacia esas ideas, y esa debe de ser la metodología de los profesionales, específicamente en el área de la salud mental. Entonces, en el caso de promover la reflexión, es muchas veces hacer este ejercicio sano de pensar, ¿sí? De pensar. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, yo no quiero salir de este debate
pensando que gané. No, yo quiero llegar y salir de este debate pensando que ambos nos vamos reflexionando. Y hay algo que en son de chiste yo digo en los talleres de padre, que a mí no me interesan que piensen como yo, pero que al menos piensen. Y de verdad el hecho de generar estas dudas y estas inquietudes, para mí es un ejercicio bastante interesante. Para mí he hecho un excelente trabajo el hecho de hacer pensar, de generar esta reflexión profunda y de que con el tiempo, yo sé que no es fácil hacer estas construcciones, estas estructuras para poder desarrollar pensamiento crítico, pero esperemos que esta gente se haga las preguntas correctas para empezar a generar cada una de esas columnas que va a sostener su conocimiento, y ese conocimiento que no es inamovible, sino que está constantemente reevaluándose para desarrollar criterios cada vez más cercanos a la verdad y que busquen siempre la evidencia científica. Una sola cosita más que voy a poner aquí en medio antes de entrar a las falacias y finalizar. Quiero que entiendas de que cuando empezamos a creer que existen ideas estúpidas y ideas correctas, y cuando tenemos esta visión sesgada moralista de bueno y malo, casualmente eso es una de las cosas más nocivas para el pensamiento crítico. Cuando empezamos a tener una mente abierta realmente a que todo es posible, de que lo único absoluto es que no hay nada absoluto, pues te vas a permitir constantemente escuchar lo que sea y te va a hacer eco y vas a desplazarlo de ti, o lo vas a tomar y le vas a hacer un modelado a esa idea y la vas a estructurar y la vas a fundamentar, porque jamás vas a recibir un conocimiento completo. Por lo general siempre van a llegar ideas que te van a hacer ruido y que vas a tener que construir. Pero cuando estamos cerrados a que lo otro está equivocado constantemente, pues vas a tener que empezar a diagnosticarte con una creencia limitante. Empezamos con una de las primeras creencias, una de las primeros falacias, que perturba, que impide que desarrollemos un pensamiento crítico adecuado y un proceso reflexivo verdaderamente honesto, y es el argumento ad hominem, ¿no? El argumento ad hominem es un argumento que va muy apegado a lo que acabo de mencionar de cuando no tenemos una mente abierta, es decir, buscamos desmeritar lo que está saliendo de una persona por la persona que lo dice. Es decir, por ejemplo, tenemos esa falacia de que una persona con trastornos mentales que está tomando un tratamiento y luego se hizo profesional de la salud mental y ahora está ejerciendo en la especialidad y es un buen profesional, pero cuando nos enteramos que tiene alguna patología asociada a la salud mental, lo descalificamos porque es una persona que no puede ejercer eso. En el caso de los procesos de reestructuración en materia de conductas adictivas, sucede mucho de que parte de ese crecimiento terapéutico que hacen estos individuos que buscan estar estables, sobrios, es también trabajar la parte de consejería, y muchas veces son humillados porque realmente al ser adictos en recuperación se les dice que no cumplen con la cualidad para dar un consejo. Y desafortunadamente hay personas que tienen excelentes estrategias sin necesidad de aplicarlas. Quiero que entiendan que una cosa son las metodologías y otra cosa es la praxis. Si él estuviera enseñando la práctica, es decir, a cómo ser como él, pues realmente allí sí habría un conflicto. Pero el problema está en que si tú lo atacas por el hecho de que lo que dice es bueno, pero lo que es él, según tu criterio moral, es malo, pues estás cayendo en la falacia ad hominem. Ahora, entonces, las ideas se escuchan, por eso te digo, respetemos a las personas, ataquemos sus ideas, seamos capaces de poder ver las ideas mucho más allá de las personas que la esgrimen. He escuchado frases maravillosas de personas, frases maravillosas asociadas a la salud mental, que vienen de personas sin conocimientos profundos y especializados en el área de la divulgación y en el área de la salud mental. He escuchado gente que me dice, mira, leí esto, solo he leído esto, y si yo tengo esta falacia sostenida, la falacia ad hominem, va a perturbarme y me va a impedir evitar que una persona que no tenga un título no me eduque. Entonces tenemos que estar abiertos al conocimiento y evitar atacar a la persona que trae el conocimiento. Y muchas veces en los debates y en estas búsquedas de corrección, muchas veces la gente confunde
atacar el dilema, el tema, con atacar a la persona. Y ahí hay un gran conflicto y se incurre en la falacia ad hominem. Y ahora pasamos al contrario. Pasamos a dar una visión totalmente sesgada. Ahora le vamos a caer en el argumentum ad verecundia. ¿Qué significa eso? Es la falacia de autoridad. Vemos a una persona y por el hecho de que esa persona es un profesional y se viste adecuadamente, y es lo que pasa mucho dentro del coaching, el motivacionismo pendejo, es que estas personas se ven muy bien y sintáctica y gramaticalmente todo lo que dicen parece coherente, ¿sí? Son grandes habladores, son personas muy demagogos, son buenos haciendo lo que hacen, porque a su búsqueda es confundir y poder aprovecharse de estas confusiones, de cosas que tienen parte de verdad y no, pero se basan casualmente en la parte estética, y muchos de ellos están utilizando una cantidad de certificaciones. Son personas absurdamente buscando certificaciones, son personas que compran certificaciones en todos los sitios de valor y de no valor, con nombres en el extranjero y con nombres nacionales, y están constantemente están buscando eso, llenarse de supuesta autoridad para poder que sus fundamentos tengan sentido. Quiero que entiendan que hay una historia muy hermosa de Albert Einstein con relación a su chofer. Él mandó a su chofer, un día estaba agotado y quería jugar una mala broma, no sé, y representando la teoría de la relatividad, puso a su chofer, que ya conocía de pie a cabeza el discurso y la metodología, por supuesto sin conocer las bases profundas de lo que realmente es la teoría de la relatividad general. Él habló lo que normalmente hablaba Einstein, pero alguien hizo una pregunta que por supuesto iba a pasar, que sucede cuando nosotros sometemos a escrutinio cualquier teoría, y resulta que esta persona pues iba vestida muy bien y que se parecía, no sé, a Albert Einstein, pero él llegó y dijo, bueno, mira, esto que estás preguntando es tan fácil que mi chofer puede responder, que el chofer era Albert Einstein porque se habían cambiado de lugar. Yo sé que soy muy malo contando historias, pero ¿qué pasa? La gente cree que la persona que está parada allí, por el hecho de ser un físico reconocido, que casualmente era el chofer, y estar investido y estar sometido a toda esta fanfarria, toda esta decoración estructural que hay a su alrededor, que son contingentes, pues le damos ese valor de absoluto a lo que él dice. Entonces siempre sometan a escrutinio lo que las demás personas dicen, así tenga coherencia auditiva, así suene románticamente bien, así acaricie nuestro sesgo de validación, pero tenemos que evitar creer que una corbata, que una condecoración, que las togas, que alguien que viene... yo, por ejemplo, aprendí en este tiempo que las grandes mentes no se visten convencionalmente y son personas muy, muy, muy extrañas. Realmente he tenido la suerte de toparme con gente muy maravillosa, gente que ha tenido impacto en otras áreas de la ciencia, pero que realmente no entran en lo convencional. Entonces, casualmente, esta falacia de autoridad es un absurdo, porque estas personas serían las primeras segregadas de esto. Entonces, la falacia de autoridad busca decir, lo dijo el médico porque lo dijo él, es verdad, porque lo dijo el psicólogo es verdad, porque lo dijo el docente es verdad, porque lo dijo un adulto es verdad. No, los argumentos deben de sostenerse por sí mismos, no deben de ser sostenidos por alguien que los represente. Y pasa mucho con bebidas energéticas, con bebidas alimenticias, con medicamentos mágicos que promueven estos limpiadores de colon, de sangre y medicina natural, que para mí es muy peligrosa, la medicina homeopática, que tiene detrás un médico con certificaciones, avalado por Secretaría de Salud, por los registros de los comités, pero casualmente él es el que está certificado, pero todo lo que él está haciendo y aquello que él está buscando cubrir con su autoridad no se puede sostener, porque cuando uno lo somete a una valoración, a un metaanálisis, no se sostiene. Entonces tienen que entender de que una persona con autoridad en un área no es absolutamente dueño de la verdad en esa área. A eso me lo refiero con la falacia de autoridad o la falacia ad verecundia.
Esta que vamos a abordar es bastante chistosa, bastante bonita, y se llama falsum dilemma. ¿Qué significa? Pues es el falso dilema o la falsa dicotomía. Y es partir pensando que algo es incorrecto o correcto, o que hay dos márgenes viables. Si esto que está diciendo esta persona es correcto, es totalmente absoluto, y si el otro está incorrecto, es completamente incorrecto, y que todo es bueno y malo, ¿sí? Es llegar a esos extremos imparciales, entendiendo que para poder llegar a resolver un problema solamente hay dos opciones, y todas van hacia los extremos. Tenemos que siempre entender de que las cosas no son moralmente ni buenas ni malas, sino que hay puntos intermedios de equilibrio, y que las cosas realmente van mucho más allá. Y creo que aquí en este falso dilema hay una tendencia a simplificarlo todo, y aquello que nos es simple no realmente cubre como respuesta en un criterio de validación científica. Entonces tenemos que entender que muchas veces hay muchas hipótesis y muchas teorías que explicarían ciertos fenómenos científicos, y que el hecho de que para ti solamente puedan haber dos opciones solamente está hablando tu capacidad reducida de entender el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, cuando entramos en este falsum dilema, es que pensamos que solamente hay muy pocas probabilidades, o que esas probabilidades deben de ser sometidas a lo que yo entiendo. Y si lo que me están planteando escapa a esos elementos en los cuales me están confrontando, pues yo realmente no sé. Yo creo, ahí vuelvo otra vez a las creencias limitantes, yo creo que es mejor preservar mis criterios, mis creencias, que someter a esta nueva incertidumbre, porque realmente el problema del falsum dilema es que no te da una certeza. Y ese es el gran conflicto. La gente cree que la única forma de tener una verdad es sentir certeza de la verdad, y desafortunadamente prefieren creer una falacia antes de someterla a una multicausalidad o a una múltiples de opciones que pudieran ser la verdad y que pudieran fundamentar los fenómenos. Lastimosamente, esto tiene que ser aplicado, esta falacia tiene que ser aplicada en muchos lugares para poderse comprender en la complejidad de cómo funciona, porque desafortunadamente nosotros tendemos, por nuestro sistema de ahorrar, ¿sí? Nuestros procesos mentales, tendemos a hacer lo más reducido posible los dilemas, y creemos que hay siempre dos opciones o dos salidas, y se nos es más fácil tender a la más simple, que busque explicar para nosotros la situación, y realmente eso no. Eso sería una creencia, y que se basa en la falacia del falso dilema. Pasamos a una falacia bastante interesante que podemos incurrir con mucha facilidad en ella. Se llama cum hoc ergo propter hoc. Es decir, la falacia se refiere a de causalidad, asume una causalidad, ¿sí? ¿Cómo explicarlo? A ver, por ejemplo, hay una explicación que se hace muy fácil con relación a esta falacia de causalidad, y es pensar, por ejemplo, que todos los gallos en la mañana cantan, y como eso sucede siempre, es que la traducción de cum hoc ergo propter hoc es porque esto sucede, causa esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de que un gallo cante todos los días temprano y posterior a esto sale el sol, pudiéramos, basado en esa analogía, en esa falacia de causalidad, pretender que son los gallos los que hacen que salga el sol. Entonces, muchas veces tenemos a incurrir en hechos de correlación, y eso tiene que ver mucho con el sesgo de validación, que creemos que porque hacemos tantos hábitos o hacemos ciertas cosas y constantemente pasan por estadística, por probabilidad, que son más factibles, sucede lo otro, lo asociamos como un hecho causal. Es decir, que esto que no tiene ninguna relación causa esto, que es totalmente fruto de otras consecuencias.
Y sucede mucho en las creencias espirituales y religiosas, y a veces no lo sabemos enfrentar adecuadamente. Siento que las creencias religiosas son un factor distorsionante en el desarrollo de un pensamiento crítico, pero también entiendo los valores y también entiendo los efectos positivos que tienen estas creencias en las personas como factor protector. Pero también entiendo de que esta falsa percepción que tenemos nos puede hacer incurrir en otros errores con relación a la causalidad de las cosas. Y muchas veces, volviendo al falsum dilema, tenemos a convenir o a mezclar estas dos falacias, que es el cum hoc ergo propter hoc, con el falsum dilema, y es que algo que no tiene una explicación más simple, pues busco la explicación más simple y lógica, que es lógica para mí, pero realmente no es lógico, simplemente es esta falacia que entra a tener una relación no causal de una situación. Recuerden esto, no porque todos los gallos canten a la misma vez en la mañana antes de que salga el sol, hace que surja el sol. O, por ejemplo, no hay muchos factores que no están asociados entre sí, pero nosotros vemos la correlación, y a través de nuestros sesgos de validación tendemos a darle un valor, y esa falacia es muy peligrosa en el desarrollo de ese pensamiento crítico, porque caemos en ese sesgo anecdótico, que es de como me sucedió a mí, como eso me ha servido a mí, tiene un valor científico para mí, pero resulta que tú no eres un elemento suficiente para dar carga de prueba a lo que estás diciendo, y entonces incurres que como a ti pasó, como a ti en tu sesgo, en tu creencia, en tu subjetividad te sucedió, pues resulta que crees que eso es así. Entonces recuerden que algo parece ser causa, es decir, con esto por lo tanto a causa de esto, no. Recuerden que por lógica nuestro cerebro busca patrones de correlación, pero erróneamente esto no es así, y tenemos que someter a más cuestiones, a más evaluaciones lo que sucede, porque tendemos a caer o en el falsum dilema o en el cum hoc ergo propter hoc, es decir, la falacia de la causalidad, de la correlación y causalidad. Siempre recuerden eso, no todo lo que muchas veces no todo es causal, sino correlacionado, o muchas veces ni siquiera tienen relaciones, pero es nuestra mente a través de nuestros sesgos de validación que buscan atar cabos donde nunca los hubo. Y en este mismo contexto de estas falacias aparece una que es muy común que nosotros la apliquemos. Se llama la falacia de la pendiente resbaladiza, o argumentum ad consequentiam. ¿Qué significa eso? De que normalmente es como un efecto dominó. Somos muy volubles a sacar juicios prematuros. Constantemente estamos haciendo juicios muy rápidos de las situaciones, y por ejemplo siempre vamos a tender a creer que siempre caemos en esa intuición, esa condición lógica de que lo más simple o lo más rápido que viene a nuestra cabeza por lógica va a suceder. Y eso tienen que entender que es una falacia en la cual vamos a incurrir constantemente, y por eso tenemos que estar sometiendo a escrutinio nuestra forma de pensar, porque tendemos a caer en esta falacia de este argumentum ad consequentiam. Es decir, por ejemplo, en un lugar donde permitimos que una persona seamos más flexibles a la hora de realizar una evaluación, y permitimos de que no sé, vamos a imaginar una evaluación de castellano, en el caso de ellos se les permita el uso del diccionario para poder hacer los ejercicios de semántica y la construcción de las oraciones,
nosotros podamos incurrir que por consecuencia gradual, si nosotros lo establecemos como una máxima, como un axioma, todos los chicos van a dejar de aprender palabras. Y no es verdad, realmente pudiera ser contraintuitivo y pudiera ser incluso positivo que los niños o los jóvenes busquen y traten de incluso hacer las evaluaciones sin llegar a ese aprendizaje de memorización que no es flexible, que es rígido. Y en este caso de un ejercicio donde se puedan apoyar en material didáctico, donde puedan investigar, incluso más bien genere un aprendizaje correcto de esas palabras y las incorpore mucho más con mucho más estabilidad dentro de los conceptos del lenguaje. Entonces, muchas veces no podemos pensar en que lo que para nosotros lógicamente va a suceder vaya a pasar, y esto pasa con relación a ciertas formas de romper patrones dentro de nuestras propias creencias, porque en el pasado, y vuelvo otra vez en ese sesgo de validación, tendemos a sacar conclusiones muy apresuradas y incurrimos en este argumento ad consecuencia, en que ya podemos prever los actos consecuentes por el hecho de ver cómo se inició. Somos fáciles de poder, incluso no permitimos que el proceso suceda, sino inmediatamente sacamos conclusiones a la ligera. Volvemos otra vez a respetamos las ideas, respetamos a las personas y atacamos las ideas, ¿no? Hay algo que se llama falacia del hombre de paja, y esto es hacer como una caricatura, ¿no? El argumento hominem palae es hacer un argumento que ataque al individuo, pero no solamente utilizando unas razones de verdad, sino generando caricatura de la persona. O podemos incluso también hacer una caricatura de las ideas, haciéndoles perder valor, porque frente a la sociedad, recuerden que al final todas estos axiomas, estas evidencias, estas teorías, estos artículos van a ser sometidos al escrutinio social. Tengan o no tengan valor científico, van a caer en la sociedad y son los que al final van a determinar los valores sociales. Y eso no quiero, y ahí vamos a caer a la falacia populus, que es pretender que porque todos estén de acuerdo eso lo hace verdad, y eso es una falacia bastante peligrosa, que también vamos a hablarlo ahorita, que es la falacia populus. Y vamos a aprovecharla, ¿no? El hombre de paja, los argumentos hominem paleae, hacen que transformemos al individuo y a lo que está diciendo en una caricatura, le hacemos burlas, la reducimos, utilizamos incluso no argumentos directos, sino que vamos a trabajar como una visión exagerada, ¿no? Incluso le vamos a dar esa tendencia moralista de que es negativa cuando hablamos de temas sensibles como el abuso sexual, o cuando hablamos de temas sensibles como el aborto, cuando hablamos de temas sensibles como la comunidad LGBTIQ. Entonces, cuando hablamos de estos temas, pues tendemos a hacer caricaturas de ellos, o de lo que están diciendo, y desdibujar completamente el propósito con valor científico y basado en los estudios de bioética, de ontología. Entonces, allí es donde tenemos que entender cuando hacemos un hombre de paja, y que esto termina uniéndose con la falacia populus, es decir, por el hecho de que todo el mundo crea que algo existe, o de que algo es, o que esto tiene más peso que lo otro, o que algo es más beneficioso para los demás. Desafortunadamente no es evidencia. O sea, el hecho de que haya un consenso popular no resta mérito a que 2 o 3 científicos con valor, con evaluaciones basadas en axiomas, sobre escrutinios adecuados, sometidos a evaluación de pares, estos dos vayan en contra incluso de una comunidad científica. Ya pasó con Einstein, y en la reconversión, a la reestructuración de la física convencional, y investiguen eso. Einstein, cuando empezó, se hizo mucho
Se hizo mucho esta falacia de hombre de paja, un argumento hominem pelae, complicado. Entonces esta falacia se une con la falacia ad populum, que es el que todos lo creían, e incluso basado en esas creencias que habían sometido a su criterio, pero que cuesta mucho de digerir. Entonces tendemos a hacer una caricatura, desvirtuarla, incluso atacar a esa persona porque lo que está haciendo va en contra de las buenas costumbres o de las que la sociedad concibe, y resulta que pues están perdiendo a una evolución y un desarrollo en un campo, en un área. Incluso dentro del área de la salud mental se hace caricatura y se burlan de personas que tienen un valor científico y que tienen un conocimiento profundo, pero que no están dispuestos a ser entes mediáticos, que no están dispuestos a hacer o exponerse al escarnio público, y por eso prefieren mil veces simplemente publicar, fundamentar su conocimiento y dejarlo para que se sostenga en la evidencia científica y que hagamos nuestro trabajo. Pero realmente estos coaching, estas personas que no tienen ningún valor por los criterios acercados a la verdad, porque realmente son más difíciles de ejecutar, son más contraintuitivos y mucho más complejos, porque para eso se tiene que enseñar un factor epistémico, una epistemología, una etimología, para poder explicar todos estos eventos, incluso en el área de la salud mental. Pues es más fácil vender lo que llamábamos aceite de serpiente, estos charlatanes mágicos, y a estos se les da una credibilidad por falacia al populo, y se hace un hombre de paja de estas personas que realmente sí tienen una valoración científica, pero que su búsqueda no es ser aprobados socialmente. Bueno, voy a utilizar esta penúltima como preámbulo a una que creo que va a generar mucho más dificultad y va a rozar en susceptibilidades, ¿no? Entonces vamos a empezar por la falacia naturalista. ¿Qué significa? Tendemos a darle valor a cosas que se nos hacen normales, a las cosas que se nos hacen naturales. Entonces naturalizamos ciertos aspectos de nuestra vida y basado en lo natural que es para nosotros. Entonces constantemente vamos a usar esta falacia naturalista es que vamos a tender a normalizar ciertos comportamientos, o vamos a tratar de quitarle mérito, de desmeritar algunos razonamientos que van en contra de lo que nosotros denominamos natural. Por ejemplo, se ha usado mucho con relación a cómo nos estafan con lo ecológico, con relación al consumo de sustancias psicoactivas, específicamente asociado al cannabis, donde se habla de que es mucho mejor y de que tiene un valor hasta positivo en nuestra vida por el hecho de ser natural, y eso no es adecuado. Tienen que entender que intuitivamente o a través de las valoraciones científicas se han determinado los efectos nocivos de alguna sustancia, por más naturales que sea, en nuestro organismo. Y pasa mucho con toda esta tendencia fitness que hay, que se asocia nuevamente de la mano del coaching, de tender a hacer ver a algo como natural. Por ejemplo, unas dietas basadas en solo lo natural, pero resulta que descuidan un valor importante que ha sido la modificación de estos alimentos y los aportes y las necesidades nutrimentales que tienen ahora los individuos del siglo XXI. Y pasan muchas cosas también con relación a los estados bioéticos, de normalizar la violencia, de normalizar la segregación racial, de normalizar la discriminación social. Entonces todos estos para nosotros se nos vuelve fácil porque lo hemos naturalizado, y creo que la naturalización de las cosas sucede de muchas maneras y pasa de forma imperceptible para nosotros, incurriendo en un acto discriminatorio, incluso en un acto inmoral, que yo soy bastante crítico de esto porque siempre tenemos que tener una postura moralista, pero tiene que ver con esa, a veces usar lo natural como lo moral también y como lo correcto, y usar como cosas que busquen justificar mi postura, y eso siempre va a ser una constante dentro de estos sesgos de validación, de estas creencias limitantes, y es conseguir siempre argumentos
para poder validar nuestras creencias, y entre eso entra esta falacia naturalista. Hablar sobre lo que es natural es lo mejor, y entendemos que yo creo que esto también se une muchísimo a este sesgo antropocentrista de creer que lo que sale del hombre no es natural, sino que pasa a ser una cosa, no sé, ya de tipo metafísico, de tipo esotérico, porque no, resulta que no todos nuestros comportamientos y todas nuestras conductas son biológicas y corresponden y responden a una naturaleza que no resulta, que no tenemos. Nosotros no tenemos una tal cosa como la naturaleza humana, tenemos comportamientos que son biológicos y que están inmersos en nuestra condición inseparable, indivisible del ser. Entonces nosotros somos entes biológicos y muchas de las cosas que hacemos son naturales, no es algunas cosas. Entonces tenemos que entender muy bien este concepto de no que las cosas naturales son mejores, o que aquellas que parecen ser culturalmente naturalizadas y reiteradas son buenas. Entonces también eso impide mucho la modificación de muchos hábitos negativos, y sobre todo la movilidad social y muchos aspectos que impactan a nivel social. Y ahora sí vamos a entrar en una que de verdad me da mucho miedo, pero también es importante abordarla, y se llama argumentum ad ignorantiam, es decir, la falacia de aquello que no se demuestre que es falso, entonces es verdadero. Y es una falacia muy común en esto del área de la salud mental. Es donde entramos a buscar que nos prueben aquello que no se puede probar. Y es algo muy interesante aquí, porque estas personas que usan y esgrimen la falacia ad ignorantiam siempre van a buscar que demos evidencia de algo que no se puede evidenciar, y entonces como no podemos probar que no existe, pues entonces ellos inmediatamente, usando otras falacias previas, hacen una analogía de que entonces sus conceptos, sus ideas y sus criterios son correctos. Y muchas veces de esto simplemente es imposible de debatir por la forma en que está siendo planteado el dilema. Por ejemplo, no podemos entrar a hablar subjetivamente de condiciones anecdóticas refutándolas con otras cosas, porque tenemos que hacer una valoración contextual. Y muchas de estas personas inmediatamente dicen, como no puedes demostrar que no existen los unicornios, pues existen los unicornios. Como usted no me puede probar de que no existen los extraterrestres, existen los extraterrestres. Y eso hace que se vada una evidencia científica que está basada en la física y en la astronomía. Y pues para ellos, desde su ignorancia, por eso son falacias, y falacias ad ignorantiam, porque ellos desconocen lo difícil que es poder llegar a conclusiones de prueba, porque es muy difícil probar la ausencia. En este caso, pues nos juega en contra en que estos personajes, porque son muchísimos en la palestra pública, usan esta falacia como el hecho de que no me lo pruebas, no pruebas que no existe, o contradecir lo que yo estoy diciendo, eso inmediatamente prueba mi argumento, y no es así. Desafortunadamente, para probar las cosas se necesitan someterse a una metodología, incluso se tiene que probar, no probar lo que no está, ¿sabes? No, es muy difícil incurrir en ese ejercicio dialéctico de probar lo ausente. Eso es muy complejo, y espero que esto no sea descontextualizado, pero sí es importante que esto sirva para poder empezar a hacer un pensamiento crítico. Cada una de estas falacias son importantes, y terminé con el argumento ad ignorantiam, porque se transforma en una situación muy susceptible en las condiciones de creencias, cómo estas creencias van interrumpiendo y se van permeando dentro de los conceptos de la salud mental, y resulta que a veces, en vez de estar haciendo realmente una construcción de conceptos basados en evidencia científica, incurrimos en unas falacias de tipo
espirituales, esotéricas, metafísicas, que son más que sincretismos, porque ni siquiera se basan en dogmas, sino en lo que ellos creen que se les va acomodando durante la vida, y eso pues lo hace muy peligroso. Desafortunadamente, en vez de tener que ponernos a atacar a una persona que esgrime estos argumentos, primero que es desgastante, segundo que es difícil, imagínate, duró 1 hora este video, y realmente ni siquiera, es decir, yo que voy en contra del reduccionismo, incluso incurrí en un reduccionismo al hablar de esto. O sea, yo hablando de reduccionismo incurrí en un sesgo reduccionista, porque casualmente dejé por descuido, por falta también de criterios, por una falta mayor de formación, otros argumentos que son importantes de entender en el contexto. Lo que quiero dejar claro es que muchas personas haciendo el bien, buscando el bien, están generando estos conflictos, que hay un gran grupo también de personas que se están aprovechando de la necesidad y que usan todas estas falacias para justificar sus argumentos, y muchas de estas personas no solamente están siendo aprovechadoras, sino que también están convencidas de que lo que dicen es una verdad absoluta, y no hay nada más peligroso que esa falacia de creer que hay verdades absolutas. Ojalá que este video, yo sé que muy pocas personas van a poderlo ver, pero realmente esto es un taller que busca desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico. Recuerden que no tienen que pensar como yo, pero el hecho de que piensen, yo he hecho ya el trabajo.